Bienvenidos a leer toda la Biblia. Mayo 16, Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5 al capítulo 19, verso 24. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresó triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día Saúl le dijo a David: «Estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor». Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. «¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?», exclamó David. «La familia de mi padre no es nadie». Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Mejola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo. Pero a David le dijo: «Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno». Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: «El rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno?». Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: «¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote para la hija de un rey?». Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: «Díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero». Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. «Mañana por la mañana», lo previno, «deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar». A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. «El rey no debe pecar contra su siervo David», le dijo Jonatán. «Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David?
No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó, y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente, pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?, le preguntó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él en Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaba profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Naiot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Juan capítulo 8, versos 31 al 59. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad.
¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicaron. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijeron. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Salmos 112, versos 1 al 10. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Proverbios 15, versos 12 al 14. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Hasta aquí la lectura de hoy.